el camino, el seguir a Jesucristo, el caminar con Jesús, normalmente no es un camino fácil. Es más, Jesús cuando habla allí en Mateo 7 de la puerta y el camino, justamente dice, hay una puerta ancha y un camino espacioso, y es el que muchos toman, pero hay una puerta angosta y un camino angosto, y pocos son los que se animan a caminarlo. Muchas veces las expectativas con las que una persona se acerca a Dios no se cumplen y como consecuencia viene frustración. No sentimos tal vez que las demandas de la vida en Cristo superan nuestras capacidades o tal vez más que nuestras capacidades superan nuestros deseos. No, pero es que yo quería era esto y esto y esto y Dios me está pidiendo es esto y esto y esto otro. O sea, yo le di la mano y me está agarrando todo. Hay muchos que habiendo empezado bien, que habiendo empezado una relación cercana con el Señor, terminan mal, terminan dejando el camino. Es necesario que nosotros recordemos las implicaciones del camino en el Señor y que seamos animados, que nos animemos los unos a los otros a perseverar, a permanecer allí y no desfallecer en medio de las circunstancias que enfrentamos. Encontramos en la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 11, una promesa, el llamado de Dios para nuestras vidas. Dice, en Cristo, póngale cuidado a lo que dice Efesios 1:11, en Cristo, lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. En Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia. Fíjese cómo inicia de bonito. Oye, Dios te escogió. ¿Cuándo? Desde antes, de antemano, con anticipación. Antes de que tú existieras, te escogió y dijo, yo lo quiero conmigo. Para que participemos de su herencia, del reino de los cielos, de la vida eterna, de su Espíritu Santo. Y continúa y diciendo, de acuerdo, nos escogió para que participáramos de su herencia, nos escogió de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Hay un propósito de parte de Dios para nosotros. Entonces, no es casualidad que estemos aquí, que seamos parte de esta iglesia, de esta familia. No es por cuestiones de, se me chispoteó y un día llegué. El Señor tiene sus propósitos y sabe cómo hace sus cosas. Él planeó que fuéramos hechos sus hijos. Él planeó que nosotros ahora fuéramos familia. Que los que tal vez por ninguna casualidad de la vida nos hubiéramos encontrado y llegado a conocer y mucho menos ser amigos, ahora resultamos que somos familia y que cuidamos los unos de los otros y que estamos pendientes los unos de los otros. Ahí empieza uno a entender cómo Dios planea las cosas. Hay un llamado para que disfrutemos de su herencia, para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y luego dice allí el versículo 10 del capítulo 2, ahí mismo en Efesios, dice, pues es Dios quien nos ha hecho. Entonces empieza por, ¿quién nos formó? Dios fue el que nos creó. ¿Para qué nos creó? Entonces, nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Es decir, hay un propósito para que tú existas. Y el hecho de que existimos, claramente Dios tiene dentro de este plan, dentro de este propósito, que sigamos un camino determinado y en ese camino nos vamos a encontrar haciendo la voluntad de Dios, lo que llama aquí, para que hagamos buenas obras, para que andemos en las buenas obras de Dios.
Es decir, conforme a su verdad. Yo hago una buena obra cuando trato a mi esposa como Dios dice que debo tratarla en su palabra. Yo hago una buena obra cuando controlo el carácter como Dios dice que debo controlar mi carácter. Esas son las obras que se refiere la palabra, actos de obediencia. Entonces, en otras palabras, Dios trazó para ti un camino antes de que tú existieras. Yo tengo este plan para ti y acordémonos, Dios es amor, Dios lo sabe todo, Dios es santo, así que todo lo que Él hace es puro, es perfecto. El camino que Él trazó para tu vida es el camino perfecto para tu vida, donde tú hayas propósito, realización, donde Dios cumple sus propósitos, donde no eres estorbo a los planes de Dios, donde no tienes que estar luchando con las consecuencias de las malas decisiones de tu vida por estar haciendo justamente lo opuesto a lo que Dios ha mandado. Y entonces Dios quiere marcar la vida tuya con su palabra, con que tú sigas su camino. Y Dios te ha atraído a Él, es lo que leíamos en el otro versículo. Te escogió, te atrajo. Si tú has venido aquí es porque estás respondiendo al llamado de Dios. Si tú te has acercado a Dios es porque has respondido al llamado de Dios. Dios te ha atraído a Él. Y eso tampoco es casualidad. ¿Y a qué nos llama Dios? ¿Cuál es una de las cosas claves en el llamado de Dios? Lo encontramos, por ejemplo, en Jeremías 9, 23 y 24. ¿Qué quiere Dios? Que lo conozcamos y que lo entendamos. Dios se revela, se da a conocer porque quiere que tengamos una relación con Él, una relación personal. 1 Corintios 1:9, ¿qué dice? Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, nuestro caminar en Cristo es en una relación personal, conociendo, descubriendo a Dios, siendo transformados conforme a la imagen de Jesucristo, llevando el mensaje de salvación a otras personas para que también empiecen a caminar el camino de Cristo. Ese es el propósito, pero sucede algo. Supongamos, tú arrancaste con el Señor y te quiero pedir que te vayas a ese momento en que tú iniciaste tu camino con el Señor. Hace 6 meses, hace 30 años, hace 5 años. Ve a ese momento y recuérdalo. ¿Ya te ubicaste? Estaban en la universidad, estaban trabajando, ¿en qué situación estaban? Ubíquense cómo estaba eso. Suele suceder que empezamos el camino con el Señor como con un brillo en los ojos, como con un fuego en el corazón. ¡Wow, Señor! Pero el camino es largo. ¿Y quién lleva más de 30 años caminando con el Señor? ¿Más de 40? ¿Alguno? ¿40? ¿Más o menos? El camino, no, caminando con el Señor, no de vida. El camino es largo. La vida cristiana es larga. Y hay obstáculos a cada paso del camino. Entre más te metes en la intimidad con el Señor, más ves que hay demandas. Que como que te toca soltar más cosas, como que te toca empezar a hacer otras cosas. Y eso golpea duro al ego. Y muchas personas en medio de esos obstáculos, en medio de esas demandas del caminar con el Señor, demandas santas, ¿sí? Tampoco son cosas raras, es demanda de la santidad que corresponde a los hijos de Dios, de hacer morir el pecado. Muchas personas se van apartando del camino. Empezaron súper bien, sí, el Señor, pero se empiezan a apartar por una u otra situación. Necesitamos perseverar. Vamos por favor a Gálatas 3, a partir del versículo 1.
es fácil entonces en la mitad del camino desenfocarnos, mirar para tantos otros lugares y empezar a perseguir otras metas. Dice Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos. ¿Cómo empieza? No les está diciendo, queridos hermanos, Dios les bendiga con su gracia y paz. No, aquí los agarra y les dice, Gálatas insensatos. Una exhortación. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros, como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Note la exhortación de Pablo. Les dice, ustedes arrancaron el camino derechito, un camino de fe en la palabra, porque se les expuso claramente a Cristo, la obra de Cristo en la cruz y cómo ser salvos en respuesta a la obra de Cristo. Y ustedes depositaron su fe en la obra de Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo y empezaron a vivir una vida bien chévere con el Señor. Pero luego les dice, ¿qué pasó? Empezaron derechitos y luego se torcieron por el camino. Y fíjese que aún están en la iglesia, porque lo que le escribes a los Gálatas, la carta la leían en la congregación de la iglesia, en las iglesias de la región de Galacia. Entonces, no era que los Gálatas hubieran dejado de creer en Dios. Ellos seguían creyendo en Dios. No era que hubieran dejado de asistir a las reuniones congregacionales de la iglesia. Ahí estaban cada domingo. Si se reunían los miércoles o los martes, ahí estaban también reunidos. Aunque creían en Dios, ahora su mirada estaba puesta en otras cosas. El caso particular de ellos, habían llegado los judaizantes y les habían dicho, bueno, también tienen que circuncidarse. Ay, bueno, sí, entonces, y tampoco pueden hacer esto, y no pueden hacer esto, y no pueden hacer esto. Vinieron a ponerles las leyes que se habían inventado los rabinos fariseos, no conforme ni siquiera a la Biblia, sino vinieron a imponerles otro poco de cargas, y ellos empezaron a volverse más religiosos que realmente creyentes en fe. Y de alguna manera para nosotros podemos identificarnos con los Gálatas. Seguimos asistiendo a la iglesia, tal vez nos capacitamos, tal vez leemos la Biblia, pero aún así nos estamos apartando del camino, porque hay otra cosa que se ha puesto aquí en medio de nuestros ojos. Empezamos a fijar la mirada en otras cosas que no son la verdad de Dios. Le quitamos a Dios y su palabra el primer lugar en nuestras vidas y empezamos a perseguir esas otras cosas. Entonces fíjese lo que dice aquí. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, les está diciendo como que ¿quién vino a que ustedes hicieran, quién vino a hacer que su camino se torciera? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los convenció? ¿Quién los embobó para que ustedes dijeran, uy, sí, yo estaba muy ocupado en las cosas de Dios y tengo que ocuparme ahora de esto? Porque si no, no voy a ser exitoso en mi carrera. Porque si no, no voy a alcanzar estas otras metas. Jesucristo ya fue presentado claramente. Nosotros, al igual que los Gálatas, tenemos un claro entendimiento de la obra de Jesucristo en la cruz, cómo Él cargó nuestros pecados en su propio cuerpo y en la cruz
tomó nuestro lugar frente al juicio de Dios. Y allí la ira de Dios se derramó sobre Jesucristo, quien nos estaba representando. Cristo murió y resucitó al tercer día, queriendo decir que el Padre aceptó el precio que Cristo pagó por nosotros. Y si respondemos en fe, en arrepentimiento, con obediencia, conforme a esa fe bíblica, entonces somos salvos. Eso para nosotros es muy claro. Pero tal vez en medio de nuestro caminar cristiano, y una vez más vaya a sus inicios, ¿y qué ha pasado en medio del tiempo que ha pasado? Valga la redundancia. Vinieron hijos, tal vez se casaron, tal vez cambiaron de trabajo, se mudaron de ciudad, tal vez ahora tienen 2 trabajos. Hubo un sinfín de circunstancias en su vida, enfermedades, pruebas, dificultades emocionales, laborales, económicas, de toda índole. ¿Y qué pasó en medio de todas esas cosas? Tal vez con total razón y justificación tú dijiste, mi hijo demanda mucho tiempo, yo no le puedo dedicar tanto tiempo a Dios como antes. Y es verdad, o sea, un hijo llega a ocupar un montón de tiempo. Me casé, pues mi esposo, mi esposa también demanda tiempo. Y yo antes vivía con mis papás, ahora tengo mi casa propia. Entonces tengo que atenderme de todos los quehaceres del hogar. O sea, hay circunstancias reales de la vida que van cambiando nuestras dinámicas. Y el asunto es, ¿qué ha pasado con nuestro camino en el Señor? Hemos empezado a poner la mirada en otras cosas, nos hemos empezado a desviar y nos hemos ido alejando. La advertencia entonces es, pilas con que te apartes del camino. Empezaron muy conectados, muy encendidos con el Señor, sí, manténganse de esa manera. Como dice allí, comenzaron por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. ¿Cómo estamos nosotros en este momento del camino? O sea, si fuera, hoy terminamos la carrera, hoy viene el Señor. ¿Estás terminando igual que como empezaste, en el Espíritu, conectado, buscando al Señor, relacionándote con Él? ¿Has crecido en esa intimidad, en esa relación, en ese entendimiento? Y sí, sigues creyendo y sigues en la iglesia, pero tus prioridades, tu vida de oración no es lo mismo, ya no oras por milagros porque sucedan esas cosas espectaculares, ya no lees la Biblia como antes, tu corazón se ha endurecido tal vez. Yo me he encontrado a lo largo de mi camino con el Señor muchos, y lamentablemente muchos, que caminaron con el Señor, que fueron, como tal vez diría Pablo, compañeros de milicia, que evangelizábamos juntos y que hacíamos campañas y un montón de cosas, que hoy ni siquiera creen en Jesús, ni siquiera creen en la existencia de Dios. Otros conocieron a alguien y ese alguien los alejó de Dios, de la iglesia, y ni más se volvió a saber de su camino. He visto muchísima gente empezar el camino y muchísimos apartarse del camino del Señor en busca de sus propios deseos, de sus propios intereses. Y en la Biblia encontramos algunos casos, y yo quiero que miremos uno de ellos. Colosenses 4, versículo 14. Nos habla, dice, os saluda Lucas. Esto lo está escribiendo Pablo a la iglesia de Colosas y está en sus salutaciones. Entonces dice, venga, Lucas está conmigo y le manda saludos, pero también está Demas. Demas está aquí conmigo y también le manda saludos.
Luego en Filipenses 23, Filemón 23 y 24. Filemón. Dice el 23, te saludan Epafras, está saludando a Filemón. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Está hablando de quienes estaban con él. Pablo. Y ¿a quién menciona? A Demas. Demas es mencionado en estos dos pasajes, en estas cartas, y dice y lo describe como un colaborador en Cristo. Demas ayudaba a la extensión del evangelio, estaba con Pablo, viajaba con Pablo, predicaba la palabra con Pablo, el evangelio, respaldando el ministerio de Pablo. Y luego miremos 2 de Timoteo, la última carta que escribe Pablo, 2 de Timoteo. O sea que Demas estuvo con Timoteo guerreándose las misiones, pero al final de la vida de Pablo, pero al final de la vida de Pablo, 2 de Timoteo 4, versículos 9 y 10, nos encontramos que vuelve a mencionar a Demas. Pero fíjense cómo lo menciona. Le está diciendo a Timoteo, ¿no? Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Vemos allí en la Biblia lo que tal vez vemos en nuestra propia vida, o en vidas de, seguramente ustedes tienen amigos, conocidos, que se han alejado del Señor de esta manera. Es más, conozco predicadores, pastores, que terminaron alejándose de Dios, dejando el ministerio y alejándose de Dios y siguiendo simplemente sus propios deseos personales, como aquí lo dice respecto de Demas. ¿Qué dice de Demas? No dice es un desgraciado pecador que no sé qué, dice no. O sea, Pablo lo dice como con misericordia. Dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Qué nos dice la palabra respecto del mundo? ¿Debemos amarlo? No améis el mundo ni nada de lo que en él hay. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces dice uno, wow, ¿qué pasó con Demas? Pero no nos quedemos con Demas, mirémonos a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? Aquí no nos dice que Demas dejó de creer en Dios. Probablemente llegó a Tesalónica a decir yo soy cristiano. Probablemente llegó a congregarse en la iglesia con los tesalonicenses. Pero ya no buscaba las cosas de Dios. Ahora estaba buscando las cosas del mundo. Tal vez Demas ahora dijo, no, yo sí quiero platica para tener mi casa, una casa de campo, viajar por el mundo, darme mis gustos. Antes estaba dedicado a la obra del Señor. Amar al mundo es una de los obstáculos más complejos que enfrentamos día a día porque vivimos en el mundo y necesitamos ponernos ropa, necesitamos alimentarnos, necesitamos desplazarnos de un lugar a otro, nos relacionamos con otras personas. ¿Y qué vemos? Pues que las demás personas, que cambió el carro y que ahora está viajando por Europa, como algunos por aquí. Entonces uno le da envidia y uno dice, uy, yo también quiero eso. Y entonces todas esas cosas pueden, no necesariamente lo hacen, pero pueden que uno ponga su corazón en otras cosas y que entonces le empiece uno a dar prioridad a otras cosas. Yo también quiero eso, yo también quiero esto otro. Y nos empezamos a alejar del camino de Dios. ¿Qué son los deseos? Como dice, ¿no? Empezaron en el espíritu, ahora van a terminar por la carne. Empezó sirviendo al Señor y ahora terminó amando al mundo.
¿Qué son esos deseos carnales? ¿Qué es ese amar al mundo? No es solamente irnos en pos del pecado y allá deleitarnos en la rebeldía contra el Señor. No, amar la carne y amar el mundo puede ser simplemente nos acomodamos. Yo le estoy cumpliendo a Dios en esto. Sigo creyendo, yo sí oro igual, mi vida con el Señor, pues tampoco es que, mejor dicho, ahora estoy adorando a Satanás. No, sigo orando y sigo creyendo al Señor y a veces trato de obedecer una que otra cosita, pero me acomodé. Ya no me esfuerzo por cambiar, ya no me esfuerzo por hacer morir lo terrenal en mi vida, la carne. Pareciera que el proceso de transformación a la imagen de Cristo como que le hubiera puesto pausa. Y me conformo con que no, yo ya algo me parezco. Por lo menos me parezco más que antes, que sí era totalmente en contra de Cristo. Y entonces, eso es amar la carne. Eso es amar al mundo. Cumplimos parcialmente la voluntad de Dios. Unas cosas sí las obedezco, pero otras, uy Señor, eso ya es mucho pedir. Eso se lo dejo a los que te sirven de tiempo completo. Y son llamados para todos los creyentes. No son para los pastores. Es para todo el mundo. La vida está llena de distractores. Ya lo decía antes. Le llegó un hijo, una gran bendición, que demanda un montón de tiempo y te distrae. Llegó un jefe nuevo en tu trabajo y tome que quiere hacer evaluaciones, quiere cambiar las cosas y te demanda atención. Te enfermaste y ya no tienes las mismas fuerzas que antes. Te mengua el dolor, entonces vives más cansado o simplemente te fuiste de vacaciones, te cambiaron las rutinas, dejaste de estar con el Señor en tu devocional y cuando llegaste a correr porque en las vacaciones se te atrasaron muchas cosas y resulta que pasó 1 mes y medio, 2 meses sin que te conectaste con el Señor y te enfriaste y seguiste viviendo así frío. Eso es lo que va pasando en nuestra vida. De repente hiciste nuevas amistades, abriste una cuenta en TikTok, no abran cuenta en TikTok, les quita mucho tiempo, ni en Instagram, en redes sociales. Si usted dice, no, esto me está edificando, gloria a Dios por esta cuenta social que tengo, chéverísimo. Pero si no es así, hay que evaluar todas esas cosas que me distraen del camino y uno no se da cuenta. Pensamientos y nos vamos alejando del Señor. Comúnmente dejamos nuestra relación con Dios dependiente de factores externos a nosotros mismos, cosas que nosotros tal vez no controlamos. El jefe quiere que esté hasta las 8 de la noche, que es la realidad del mundo laboral hoy. ¿Y usted qué va a hacer? Yo le diría, cumpla su horario, pero alguien me dice, sí, si no lo cumplo me echan y hay otros cuantos detrás de ese puesto que sí van a cumplir y más del tiempo. Cada uno tiene que mirar cómo lucha sus batallas. Pero lo cierto es que debemos hacerlo en el Señor. ¿Cómo enfrentamos todos esos obstáculos en el camino? Todos esos distractores que, como lo digo, ni siquiera estoy mencionando cosas malas. Puede ser que usted se metió en un vicio, que compró un PlayStation y ahora es vicioso de estar jugando todo el tiempo y ya no ora ni lee la Biblia. ¿Sí? Ni siquiera estoy hablando de cosas, son asuntos reales. Me llegó un bebé y pues tengo que ocuparme de él. Pero ¿cómo enfrento esa situación para no desviarme del camino? Y que Dios siga siendo la prioridad.
Juan capítulo 6. Nosotros necesitamos seguir en todo momento buscando que nuestro corazón esté encendido por el Señor. Orar por milagros. Dar pasos de fe hacia lo desconocido. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes les ha pasado. Que fueron leyendo la palabra y Dios les decía que hicieran algo y ustedes decían, uy, pero no sé qué, y se lanzaban. ¿Por qué? Porque Dios así lo manda. Pero ahora de pronto ya tengo más cosas que perder. Entonces, Señor, si no me lo explicas bien, como con lujo de detalles, yo no estoy seguro si sí doy el paso o no. O sea, muéstramelo bien, véndeme bien el asunto para ver si sí doy el paso de fe en obediencia a tu verdad. Y eso está mal. Juan 6, a partir del versículo 63, dice, esto es para ponerlo un poquito en contexto, Jesucristo multiplicó los panes y los peces, luego pues la gente se alimenta, luego tiene un discurso y les dice, yo soy el pan de vida, cómanme a mí y tendrán vida eterna, básicamente lo que está diciendo. Y continúa aquí con esto, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Una vez volvemos a lo que ahora leíamos en Gálatas, empezaron por el espíritu, van a terminar por la carne. Aquí Jesús lo está diciendo, el espíritu da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, póngale cuidado, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Qué tragedia! Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se habían acercado a Él, estaban caminando con Él, estaban siguiéndolo a Él. Eran sus discípulos. No eran de los 12 apóstoles, pero eran de sus discípulos. Tal vez de un círculo de 120 que eran muy fieles seguidores de Él. ¿Y qué nos dice de estos discípulos? Volvieron atrás y ya no lo seguían. Digo es trágico porque eso le pasa, como les decía, a muchos creyentes. ¿Qué es volver atrás? Creo que se entiende. Es volver a seguir viviendo conforme a mis deseos de la carne. Querer retomar aquellas cosas a las que renuncié en un comienzo para seguir al Señor. Esa santidad, ese ser radical, ese que entendí que tengo que sacarme el ojo porque si me es ocasión de pecar, prefiero irme al cielo tuerto que al infierno con los 2 ojos. Es simbólico, ¿no? Nadie se saque los ojos. Es de ser radicales con el corte con el pecado. Y empezamos a volver atrás y a empezar a ser tibios. Bueno, sí, pero también esto otro. Y nos justificamos, es que ahora tengo más entendimiento, entonces por eso puedo andar con un pie en la carne y con otro en el espíritu. Por eso puedo andar con un pie en el pecado y con otro en la santidad. Y no se puede. Si en el caminar con el Señor solo obedecemos unas partes, yo pregunto, ¿quién es tu Señor?
si tú eres quien determina qué sí vale la pena poner en práctica y qué no. ¿Quién es el Señor? La persona que lo está determinando. Si eres tú eres tu propio Señor. Cristo no es tu Señor, tú no eres salvo. Ahí es donde las demandas que uno debe entender desde el comienzo en el caminar con el Señor es, esto es todo o nada. Y estar dispuesto a morir. Y es una vida compleja, como lo dice Jesucristo, morir todos los días, negarnos todos los días. A veces es muy fácil, pero a veces cuesta un montón. Si una persona va a mantenerse en el camino de Dios independientemente de qué lo trajo o de cómo inició, ¿qué es? Que esa persona se mantenga humillada delante de Dios todos los días de su vida. Yo sé, hay días más malos que otros y hay días que a veces no nos encontramos con el Señor. Pero vuelve con el Señor. Humíllate delante de Él. Esto no es un asunto de emociones. Es que hoy sí siento ganas de estar con el Señor. Es que hoy sí sentí que los pelos se me pusieron de punta. No tiene nada que ver con emociones, con experiencias. Tú conoces al Señor a través de la Biblia y tomas una decisión y te rindes delante de Él. Y Él está allí presente contigo. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Qué increíble los que lo tocaron, los que caminaron con Él, que escucharon su voz, sus discursos. Dijeron, ¿sabe qué? No va conmigo. Y entonces el Señor hoy nos dice, ¿tú estás dispuesto a renunciarlo todo por mí? Que si no es así, no puedes ser mi discípulo. Y Jesucristo se lo dijo a sus apóstoles. Les dijo, ¿ustedes también? Miren, la puerta está abierta. Váyanse. ¿Pero qué responde Pedro? Es la respuesta de aquel que ha caminado con el Señor de verdad y se ha rendido a Cristo. Pero Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Dios eterno. Por ti yo tengo vida eterna. Por ti mis pecados han sido perdonados. Por ti soy fortalecido para vivir una vida nueva. ¿Cómo me voy a separar de ti, Señor? Y ese es el llamado a cada uno de nosotros en esta semana, que esa sea nuestra oración. Señor, aunque me cueste, y aunque a veces piense como los otros discípulos que se fueron, aunque a veces tenga la tentación que enfrentó Demas, de las cosas del mundo son atractivas, dígale allí, Señor, ayúdame. Yo realmente fuera de ti no encuentro vida, no hay propósito y realización. ¿Qué nos enfrentamos? ¿Qué es lo que qué le ofreció Satanás a Jesucristo? Riquezas, poder, placeres, deleites. Dijo, todo eso se lo entrego. Y nosotros nos encontramos con esa tentación en el caminar cristiano. Tengo esta posibilidad que, voy a tener mucho poder, voy a tener mucho dinero, me voy a deleitar de lo lindo ahora sí. Enfrentamos ataques del mundo de las tinieblas y somos seducidos y el mundo espiritual, crea trampas para que caigamos en ellas. Y constantemente estamos siendo atacados por el mundo espiritual para que no busquemos a Dios, para que no caminemos recto ni perseveremos como el Señor quiere.
Y entonces tenemos que enfrentar una batalla espiritual. Y es de rodillas, en oración, en sometimiento a la verdad de Dios. Y vienen dudas. Y vienen momentos de incredulidad. Aparte de todas las ocupaciones que ya hablábamos. En medio de todo eso, ¿cómo debemos mantenernos? Firmes en el Señor. Perseverar hasta el final. Dice Pedro ahí al final, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Una declaración de conocimiento personal. Inició por el oír la palabra de Dios y por depositar la fe. Hemos creído. Creemos tu palabra. Creo que tú eres mi Señor, por lo tanto me rindo ante ti. Y conocemos que eres el Cristo. ¿Qué implica esto? Relación personal. ¿Está tu relación personal hoy mejor que cuando empezaste tu caminar con el Señor? Y se ha pasado mucho tiempo y no es así. Bueno, y se ha pasado poquito y también hay que evaluar eso. Lo comprobamos. Yo arranqué por fe, creí en ti, pero te fui conociendo, te fui descubriendo y mi amor por ti creció y mi fe se fortaleció. Ahora lo experimento en mi propio caminar. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y ese es el llamado a un cristiano maduro que está creciendo en el Señor. Y la advertencia final. Miremos Efesios, ahí donde, Efesios 5, versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es un buen consejo que nos dice, oye, revisa, analiza la manera como tú estás viviendo hoy en día. Revisa que no te esté pasando, que sigues creyendo en Dios, que sigues viniendo a la iglesia, que sigues, pero tu mente ya no está en el Señor, tu corazón ya no está en el Señor, tus intereses están en otro lugar. Ahora lo que persigues no es el conocimiento de Dios, ni cumplir los propósitos de Dios, sino lo que persigues es poder tener y acumular cosas de este mundo. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué tanto es Dios realmente mi prioridad? ¿Estamos leyendo la Biblia juiciosos? ¿Revisando para ponerla en práctica? Está bien que te hayas soltado del camino, que te hayas soltado de la mano del Señor mientras caminabas el camino. Suele suceder, pero te volviste a tomar. El Señor está extendiéndote la mano y diciéndote, vamos. No te distraigas. No pongas la mirada en las cosas del mundo. No cedas ante los deseos de tu carne. Persevera en el buscar al Señor. No vuelvas atrás como los discípulos. Que no te pase como a Demas o como a los discípulos. ¿Qué te va a decir Dios cuando te encuentres con Él? Si hoy fuera tu encuentro con el Señor, ¿qué te diría? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O te va a decir, como los de Mateo 7, nunca te conocí. Pero Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, prediqué tu palabra, resucité muertos. Señor, Señor, no te conozco, apartados de mí.
al lago de fuego preparado. Dios te ha hecho un llamado especial. Te creó con una razón, con un propósito y trazó un camino para tu vida. Cuando caminamos este camino, conociéndolo a Él, obedeciendo a su verdad, mientras estamos con la mirada puesta en Él, como dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y obedeciendo la palabra, esa obediencia pone como un cerco a nuestro alrededor, nos protege un montón. A veces la gente dice, uy, pero es que la palabra de obedecerla es tan protectora. Nos protege de muchísimas cosas, de muchísimos peligros, y nos mantiene unidos a Dios. Y entonces, mira con diligencia cómo estás andando. Persevera hasta el final en tu andar firme con el Señor en obediencia, integral a su palabra. No te canses. ¿Estás cansado? Habla con un amigo que te ayude a orar. Ve con el Señor. ¿Qué dice? ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Vengamos al Señor con total confianza, pero sobre todo, vigilemos en dónde está puesta nuestra mirada, cómo estamos caminando nuestro camino. Reconócete, o sea, mira tu propia debilidad. Si los discípulos se alejaron, si Demas se alejó, a Saúl también le pasó, llamado por Dios, prefirió seguir su propio camino y no el de Dios, y fue desechado por eso. Mirémonos a nosotros mismos y no creamos que estamos firmes, sino con humildad dobleguemos nuestra cabeza delante del Señor. Que nuestra relación con Dios sea tan fuerte, que no nos desviemos, que nuestra mirada esté tan clavada en Él, que no nos desviemos a ningún otro lado. Y que en momentos de la prueba, de enfrentar los obstáculos, nos mantengamos firmes en Él, que elijamos permanecer en Él como lo eligió Pedro y los 12 apóstoles. Señor, no importa qué, solo en ti hay vida y voy a perseverar en ti y no me voy a distraer. Yo los invito a que oremos.